ahora. Así que, bueno, bienvenidos a todos y todas a esta primera mesa del coloquio. ¿Se escucha bien? Estoy un poco lejos geográficamente y tengo miedo de que Sí, sí, la va conexión perfecto, se ¿eh? corte. Bárbaro. Bueno, cualquier cosa me avisan. Bueno, primera mesa del coloquio con 4 ponencias que a su manera creo que van a ayudar a responder, al menos, bueno, parcialmente, como todas respuestas en investigación, algunas de las preguntas que planteaba Gustavo Remedi en la inauguración del coloquio hace un ratito: cómo respondió el teatro a la pandemia y a las crisis, las diferentes crisis, cómo el teatro fue transformado por este contexto pandémico, y también cómo otro tipo de crisis y otras reconfiguraciones estéticas que surgieron de otras crisis, como las posguerras o las migraciones, pueden también aportarnos claves, digamos, para analizar y para interpretar esta situación actual. Para esta, entonces, primera mesa del coloquio tenemos 4 invitados, invitadas, que voy a presentar brevemente. Maximiliano de la Puente, que es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Maximiliano, bienvenido. Es investigador adjunto del CONICET y también dramaturgo, performer, director teatral, realizador audiovisual y profesor. Se desempeña como docente e investigador en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires y en la Universidad 3 de Febrero. Y Maximiliano se ha especializado en los estudios de las representaciones teatrales y las memorias escénicas del pasado reciente argentino vinculadas a la última dictadura, así como en los estudios sobre narrativas transmedias vinculadas al campo del documental audiovisual lineal y no lineal. Tendremos también a José Castro, que es escritor peruano, nacido en Montevideo y residente actualmente en Chicago, que ha publicado numerosos libros, como por ejemplo A la orilla del mundo, de Doña Bárbara, el neoliberalismo, escritura y modernidad en América Latina, más hacia la crítica cultural, la novela ¿Y tú qué has hecho?, o por ejemplo Ceviche en Pitchfork, que también es una obra de teatro como la primera que mencioné. Y actualmente sus investigaciones se focalizan en la cultura latina en Estados Unidos, y de eso va a ser fundamentalmente su ponencia. También está con nosotros para esta primera mesa, desde Argentina también, Ricardo Dubati, que es historiador teatral, dramaturgo, músico, crítico y docente. Es becario del CONICET y realiza su doctorado en Historia y Teoría de las Artes en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, sobre las representaciones de la Guerra de las Malvinas y sus consecuencias socioculturales en el teatro argentino. Ricardo ha compilado algunas antologías de obras teatrales en Argentina, como Malvinas, la guerra en el teatro de la guerra, o Malvinas II, y también la guerra de Malvinas en el teatro argentino, y actualmente dicta la materia Historia de las Estructuras Teatrales 1 en la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Y por último, que en realidad voy a hablar primero, pero la presento por último porque no me llegó su presentación, solo por eso. También contaremos con la presencia de Francisca Levín. No sé, Francisca, si querés decir algo sobre tu biografía, porque como no nos dio el tiempo para que la mandaras, capaz que nos podés decir vos algo sobre Hola, lo que buen día. haces y tu Muchas formación. gracias. Hola. ¿Cómo estás? Sí, Hola. yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Artes, estudio la licenciatura en actuación y formo parte del grupo IEP del Instituto de Investigación en Teatro a cargo de Martín Rodríguez, que también está acá. Hola Doy Martín, te clases vi. de teatro en colegio secundario y bueno, por el momento ese es el camino que estoy haciendo. Buenísimo. Bueno, gracias y bienvenida, Francisca. Vas a empezar vos, así que ahora en breve yo te doy la palabra. Quería decir, para los participantes en general, que lo interesante de esta mesa es que combina, o sea, casi todas y todos combinan la investigación también con una práctica artística y pedagógica, y me parece que esa mirada
va a ser muy útil también para pensar en posibles respuestas a las preguntas claves de este coloquio, es decir, no solamente desde la investigación, sino también desde la creación artística y desde la enseñanza, en los diferentes niveles, digamos, de la enseñanza. Así que celebro esos perfiles mixtos que conforman esta mesa y que me parece que le hacen muy bien a la investigación y a la creación teatral. Y también lo otro interesante, me parece, es que creo que hay dos tipos de ponencia, las primeras dos, las de Francisco y la de Maximiliano, que abordan directamente la cuestión de la pandemia. Francisca Levín nos va a presentar una ponencia que se llama La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su teatro, dramaturgias confinadas, y Maximiliano de la Puente, La vida digital de los grupos de activismo artístico en tiempos de pandemia, la compañía de funciones patrióticas y sus memorias del aislamiento, es decir, dos ponencias que abordan directamente el tema de la crisis sanitaria actual y de las reconfiguraciones que ha hecho el teatro para poder sobrellevarlas o proponer alternativas. Y por otro lado, José Castro nos va a presentar una ponencia cuyo título es Obsesiones sobre la identidad en el Teatro Latino de Chicago. Y por último, Ricardo Dubati, una ponencia con el título Memoria, Pensamiento Teatral y Guerra de Malvinas en los teatros argentinos, los que no fuimos de la cochera. Y estas dos ponencias, si bien no digamos, abordan estrictamente el tema de la pandemia, abordan otro tipo de crisis, otro tipo de tensiones, que me resulta también muy interesante para poder analizarlas en conjunto con esta nueva coyuntura. Así que esa va a ser nuestro programa de esta primera mesa, que estoy muy honrada de poder moderar. Así que, sin más, vamos directamente a la ponencia de Francisca. Te dejo entonces la palabra. La idea es que más o menos respetemos los 10 minutos, así hay un poquito de tiempo para las preguntas. Todo tuyo, el tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, algo que decías, bueno, además de hacer investigación, soy actriz, formo parte de equipos de dirección, de producción, así que hay algo muy, muy real entre la teoría y la práctica que en esta pandemia me parece que estuvo visible por demás. Bueno, la ciudad autónoma de Buenos Aires y su teatro, dramaturgias confinadas. En el último tiempo, actores y actrices fuimos protagonistas de una necesidad urgente para poder seguir llevando a cabo nuestra actividad de manera productiva. La labor teatral, cuya esencia no parecía pertenecerle al mundo virtual, desplegó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una serie de modalidades y recursos que no eran usualmente contemplados para este fin. De esta forma, el teatro porteño adquirió cierto espíritu o tendencia a habitar el espacio urbano inundándolo de ficción. La ciudad misma se ha convertido en el lugar de la representación. Sin embargo, esta representación no se hizo presente tanto actor-espectador como tradicionalmente lo conocemos, sino a través de diferentes modalidades y formatos que dejaron entrever la extensísima gama de posibilidades que existen para generar una ficción del aquí y ahora. Zoraida, la reina del abasto, Caminar, correr y bailar, Aleta Jabobs, Pionera, Ciclos, Perritos de porcelana, La Benito y Protocolo de re-ritualización del teatro han sido algunas de todas las producciones artísticas que utilizaron la ciudad como algo más que la condición geográfica dada, que hicieron del espacio una ciudad conceptual, cultural. Estamos entonces no solo frente a un auge de la producción teatral local postdramática, en los términos que Karina Mauro entiende siguiendo a Lehmann, donde se pone el foco en el uso escénico de un texto, donde se fusionan disciplinas, formatos y estrategias, sino también frente a un teatro cuya particularidad se relaciona específicamente con el contexto que nos toca vivir, que es la urbe real y geográfica que habitamos. En el presente trabajo me propongo analizar el espacio de representación que surge a partir de la expansión de la teatralidad urbana en el marco de la pandemia por el COVID-19 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien el uso del espacio público urbano como parte del espectáculo es algo que ya se ha visto en numerosas ocasiones,
es pertinente hacer una distinción entre la utilización intencional de este signo arquitectónico, como es en el caso de la performance o de una teatralidad que busca visibilizar un algo particular frente a ese transeúnte espectador, y una extra cotidianidad ficcional que se sumerge en la urbe debido a que los espacios culturales están cerrados. En este sentido, yo me planteo trabajar con los conceptos de ciudad social, según Guérin, ciudad física, según Guérin, y teatro postdramático, tal como dijo Karina Mauro, para iluminar la noción de ciudad conceptual en torno a los despliegues temporales, metafóricos y narrativos que transcurren en el encuentro entre ficción con el espacio geográfico real. A partir de la pandemia por el COVID-19, numerosos trabajadores de la cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encontramos la urbe como única posibilidad para continuar de manera productiva con nuestra presencialidad en la labor. Este escenario, sumado a las variantes que se desplegaron en torno a la virtualidad, nos permitió a elencos y docentes gestar una nueva forma de pensar nuestro teatro dentro de las posibilidades actuales. Audiodramas, audioguías, recorridos teatralizados, experiencias auditivas, acontecimientos en vidrieras, ensayos abiertos, instalaciones, ficciones sonoras, obras virtuales y algunas más, fueron algunos de los conceptos que surgieron en este último tiempo para nombrar a los proyectos que hubiesen sido obras escénicas teatrales, pero se vieron obligados a mutar sus formatos, procedimientos y dispositivos. De esta manera podemos hablar entonces de un crecimiento exponencial del teatro postdramático en los términos que señala Karina Mauro, ya que las producciones artísticas anteriormente mencionadas, entre otras, reúnen las cualidades que, citando a Karina Mauro, implican nuevos modos de percepción que se alejan del paradigma dramático en el cual el hecho teatral se transforma en un sistema de tensiones basadas en el contraste, la oposición o la complementariedad de elementos fragmentarios, y en donde el espacio teatral será ahora un ámbito de multiplicidad, yuxtaposición y fragmentación. Cierro cita. Dentro de los factores que podemos encontrar en común en dichas producciones se encuentra el espacio de la representación. Ese espacio de la representación, insisto, elegido no por decisión propia, sino por la falta de posibilidades, lo situamos en la ciudad geográfica real que habitamos, es decir, la ciudad física. Aquella ciudad que en este caso es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sus tiempos históricos, sus ritmos y las semánticas propias de una arquitectura particular. Asimismo, podemos encontrar también lo que se denomina la ciudad social, es decir, el tejido social que el espacio contiene, los habitantes junto a su orden, sus conductas y sus códigos. Es entonces en el cruce entre estas dos realidades donde se desarrollan campos de interrelación de una cotidianidad fáctica que llamamos vida urbana. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre cuando una pieza ficcional se hace presente en este espacio público urbano? ¿Qué sucede con el espacio en aquella yuxtaposición entre lo cotidiano y lo extracotidiano convertido en espectáculo? La percepción sobre el espacio de la representación no es ya el de un teatro convencional ni tampoco el de la ciudad física. Se adquieren otros significados, tanto desde el público como desde los artistas. Todo se adecúa a esa espectacularidad. Las formas de convivencia cobran otros sentidos y se generan perspectivas que alimentan esas ficciones que ocurren en el medio de una ciudad que no para. En este sentido, funciona como si la ciudad física se transformara durante el tiempo que dura esa pieza en una urbe ideal capaz de adecuarse al espacio de la representación. Estos nuevos sentidos que se producen a partir de la representación de la teatralidad urbana es lo que podríamos denominar ciudad conceptual. Hablamos de ciudad conceptual cuando hablamos de una ciudad abstracta ligada a la idea o significación que aquella ficción que estamos mirando le otorgue. En otras palabras, la ilusión de la ciudad física de la cual nos empapamos vivenciando un espectáculo. Un fenómeno muy similar al que ocurre cuando estamos dentro de un teatro, solo que ahora teniendo en cuenta que el espacio que protagoniza esa representación es el mismo que asistimos en nuestro día a día. Voy a tomar entonces la obra Perritos de porcelana de Federico Lehmann para ejemplificar de manera más clara este término de ciudad conceptual. Perritos de porcelana fue en un principio la idea de una obra teatral que tuvo que ser modificada para esta nueva era.
en su versión pandémica devino en una experiencia aventura, así se denominó, que duraba 3 semanas en total. Eran 3 semanas en las cuales espectadores debían unirse durante 3 viernes seguidos a una sala de Zoom en la cual aparecerían relatos de 3 personajes distintos, uno por cada viernes. Estos personajes contaban sus vivencias amorosas, familiares, reflexionaban sobre la vida, sobre las amistades, sobre la ciudad. Si bien entre sus relatos no había un entrecruzamiento directo entre ellos, lo que se contaba pertenecía a mundos muy similares. De esta forma, cuando esta función virtual del viernes acababa, el espectador recibía en su teléfono celular indicaciones desde la voz de un cuarto actor, una cuarta figura que fue Esteban Lamote, que era para ir en busca de códigos QR por la ciudad. Había códigos QR que estaban distribuidos por toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y el espectador tenía que ir a cazar esos códigos, digamos. Dichos códigos se encontraban en lugares icónicos de la ciudad. Monumentos, parques, estaciones de tren, por ejemplo, el monumento a las víctimas de Cromañón. La tragedia de Cromañón fue una tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004 durante un recital de la banda Callejeros, en donde a causa de un incendio murieron más de 194 personas y hubo más de 1.400 heridos. Al llegar al código, el espectador debía escanear en su celular ese código para acceder entonces a aquel mundo ficcional que era un audio que se transmitía a través de la plataforma Spotify y poder así escuchar frente a dicho monumento una continuación de lo que había visto el viernes anterior. Aquel relato sonoro sería entonces el puntapié para poder acercarnos a la idea de la ciudad conceptual. Si bien el monumento de Cromañón, por ejemplo, genera sentido de por sí, dentro de este relato ese sentido se potenciaba y cobraba otro valor. Especialmente porque durante el relato el espacio funcionaba simplemente como el lugar donde una pareja gay joven que recién se estaba conociendo conversaba. Nada de lo que transcurría en esa historia ficcional nos remitía directamente a aquel suceso de 2004. Y sin embargo, toma sentido protagonista la idea de la juventud, de las amistades, del amor, de un auge explosivo de conmoción por las microhistorias que suceden en la ciudad, como si todo eso desplegara una concepción acerca del ánimo, del motor de generaciones basadas en la diversión de una ciudad que nos puede ofrecer, dentro de tantas desventuras, algo que sobresale como una chispa. De esta forma podemos observar cómo el espacio de la representación cobraba para el espectador una nueva significación, una nueva idea, apartada de la que es pasar rutinariamente por el monumento que está situado en Plaza 11 y no reflexionar siquiera acerca del porqué. Algo similar ocurría entonces en las otras instancias de la obra: el monumento a los españoles, los lagos de Palermo, el cementerio de Recoleta, recitales a través de vidrieras en pleno microcentro, en una terraza en Almagro, etc. De esta manera podríamos divisar entonces, tanto como espectadores como hacedores, un marco urbano que posibilita el acontecimiento teatral por fuera de una teatralidad dramática tradicional y que genera a su vez en transeúntes y espectadores una nueva sensación sobre el espacio físico que se relaciona directamente con aquella ficcionalidad. Eso es todo. Muchas gracias, Francisca, por tu ponencia y por la justeza del tiempo, así 10 minutos, algo que es súper difícil, aparte a veces de cumplir como con tanta información, ¿no? Así que muchísimas gracias. Tengo la duda siguiente que se las someto a ustedes, y por ahí continuar con las exposiciones, que todos y todas las presentes anoten preguntas y discutimos al final, porque tal vez si empezamos ahora con las preguntas se nos va a extender un poco el tiempo. Así que si les parece bien, si están de acuerdo los otros expositores, continuamos con el resto de las ponencias y al final volvemos sobre las preguntas. ¿Les parece bien? Perfecto.
Perfecto. ¿Sí? Sí. Bárbaro. Ok. Así que, Maximiliano, te Bueno, escuchamos. ¿qué tal? Buen día para todos y todos. Bueno, en principio lo que quería comentar es que en los últimos años estuve trabajando sobre distintos colectivos de activismo artístico en Argentina y siguiendo particularmente el caso de uno de los que consideramos que es más destacado, siempre de activismos que trabajan o jerarquizan procedimientos teatrales y performáticos. La idea acá en esta ponencia hoy era analizar la serie Relato Situado, Memoria del Aislamiento del año pasado, que es una serie de acciones virtuales que decía que hizo uno de los grupos más destacados, a mi entender, tanto por la trayectoria como por la incidencia de sus acciones, que es la Compañía de Funciones Patrióticas, un colectivo de activismo, teatro y performance creado en 2008, que pasó por distintas etapas y que ha presentado sus producciones en la calle, en las redes sociales, en salas de teatro, universidades, espacios de arte contemporáneo, etc. Decíamos que había atravesado distintos momentos ya a lo largo de tantos años de existencia. En un primer momento las obras de la compañía se ponían en escena en salas teatrales, ¿no? Se trabajaba con una premisa que contenía rasgos performáticos. Se iba a realizar solamente una función en coincidencia con alguna fecha patria. Esto es de lo que de alguna manera también le da nombre y entidad y cuerpo a la compañía en aquel momento. Pero a partir del año ya 2015, la compañía empieza a trabajar en la calle, ¿no? Como dice su director, Martín Seijos, de pasa de lo teatral a lo performático, de alguna manera, de la representación a la presentación de la historia a la memoria. Decíamos que entonces desde 2015 comienza a desarrollar la compañía propuestas site específicas en la vía pública y en espacios no convencionales. Entonces en esa búsqueda aparecen los llamados relatos situados, creados en colaboración con la dupla de artistas visuales Virginia Corda y Paula Doberti. Se trata de una iniciativa que la pensamos en términos de Iliana Díez como una teatralidad liminal. Los relatos situados son recorridos performáticos y derivas urbanas que buscan apelar de un modo poético a nuevas maneras de percibir la ciudad. Se propone entonces en estas acciones, tal como dicen Doberti, Line y Seijo, transitar la ciudad, señalar edificaciones, detenerse en sus huellas. Hay una influencia importante de las concepciones situacionistas de los años 70 y los señalamientos realizados por el artista plástico argentino Edgardo Vigo. Y la idea de trabajar con una estética relacional y participativa, ¿no? Porque los espectadores de alguna manera devienen participantes. Se trata entonces de no imponer una imagen en el espacio urbano, sino reorientar las miradas hacia aquello que los mismos signos de la ciudad tratan de esconder. De alguna manera la politicidad de la acción de este colectivo está dada por el propio procedimiento estético. Vemos una influencia fuerte de las artes visuales más que de las artes teatrales en ese sentido, y también un trabajo fuertemente experimental, la idea de no ceñirse una tradición única y de romper con las fronteras disciplinares. Por supuesto, este trabajo tan fuerte en el espacio público urbano, en el territorio físico y en la calle, se resignifica, se transforma el año pasado debido a la situación de confinamiento global. Y ahí es donde entra Memoria del Aislamiento. Desde marzo del año pasado, la compañía inicia una investigación con algunas aplicaciones como Jitsi, Zoom, Google Meet, que permiten la interacción con el público. Y como resultado de eso surge esta serie de 6 funciones desarrolladas durante los meses de mayo a octubre, donde el grupo desarrolla una propuesta vía streaming que busca, a través del trabajo colaborativo, del cruce de disciplinas artísticas, dar cuenta del presente histórico que provoca la aparición del COVID. Entonces, la obra se construye a partir de la yuxtaposición de las formas diferentes de experimentar el confinamiento, una suerte de indagación sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre el cuerpo, sobre la vida, sobre la muerte, como dice la compañía, tomando como punto de partida un uso crítico de las tecnologías, de estas nuevas tecnologías. La hipótesis nuestra es que esta es la obra más significativa, ambiciosa y compleja de todas las muchas que produjo la Compañía de Funciones Patrióticas durante este periodo de confinamiento. El formato fue siempre el mismo. Cada integrante de la compañía actuó como curador al invitar a un artista a realizar una performance registrable en video que abordara el aislamiento desde alguna perspectiva particular y siguiendo determinadas instrucciones. Los artistas convocados pertenecían a distintos campos artísticos: artes visuales, teatro, performance, música, danza, etc. Y a la vez se sumaban también con sus propias video performances los miembros estables de la compañía.
Había dibujos e ilustraciones a cargo de Doberti Urruti y hologramas teatrales a cargo de Martín Seijo. Una vez finalizada cada función finalizaba con una canción que además era interpretado por algún artista invitado por un integrante de la compañía. Y luego de las funciones, sí, el público podía dialogar con el grupo de artistas aprovechando el formato de sala que brindan estas aplicaciones. La compañía trabajó con el sistema de gorra virtual que permitía que el público ofreciera una recompensa económica. Lo recaudado se repartía en partes iguales entre los integrantes del colectivo y los artistas invitados, y luego de los 3 días del estreno de cada una de las funciones accedía libre y gratuitamente a los videos en la plataforma YouTube donde se encuentran alojados. También hay que decir que esta serie de acciones obtuvo el apoyo económico del Instituto Nacional del Teatro, porque la compañía obtuvo un premio en el Concurso Nacional de Actividades Performáticas en Entornos Virtuales, que era un concurso financiado por ese organismo. Hubo también una invitación por parte de la compañía a artistas de distintas trayectorias y procedencias, de distintos países también, no solo de distintas partes de Argentina, sino también de Europa, lo que da cuenta también de la amplitud y la multiplicidad de las propuestas y los puntos de vista involucrados. Por ejemplo, algunas de las temáticas abordadas fueron la salida del espacio público exterior como una liberación prohibida del encierro entre las 4 paredes y la necesidad de comprobar si el mundo todavía existe afuera, cómo vivir este periodo de aislamiento sin precedentes desde el punto de vista del niño. Hay una serie de niños y pandemia que atraviesa todos los videos o todas las funciones, la pandemia vista por los sectores más desatendidos de la población, las lógicas de los barrios de la ciudad que se transforman durante el encierro, el proceso de gentrificación en las grandes ciudades y las consecuencias psicológicas que esto genera, el contraste entre el contacto físico cara a cara y el virtual, bueno, la infancia y la mediana edad desde la perspectiva del cruce de fronteras y las separaciones provocadas por los procesos migratorios, las conjeturas sobre los conflictos de sentido en torno a una sociedad pospandémica y el cuestionamiento del concepto de nueva normalidad y del mundo después, los asesinatos de jóvenes inmigrantes de zonas obreras por parte de miembros de la fuerza de seguridad, una problemática común que unifica tanto al primer mundo como al tercero. La aplicación efectiva del aislamiento en sus hogares es una posibilidad entonces que solo pueden permitirse quienes pertenecen a las clases sociales acomodadas. Los videos también daban cuenta de las funciones de esta crisis que provoca el COVID en la fase avanzada del capitalismo financiero neoliberal, mostrando a las personas cada vez más excluidas fuera del sistema. Vivir confinado en una ciudad extranjera, ser un artista inmigrante, estar acostumbrado a las relaciones a distancia, la relación que tenemos con la naturaleza, ante la necesidad de implementar un nuevo pacto verde como salida de la pandemia, la violencia de género invisibilizada y reforzada durante el encierro, en un país donde una mujer es asesinada, veo que se escucha bajo, dice, perdón, recién ahora me di cuenta, pero decía, donde una mujer es asesinada cada 29 horas, ¿no? Entonces había específicamente una video performance que abordaba esta situación. Y en las últimas funciones también surge uno de los problemas más graves relacionados con las consecuencias de pandemia, que es el teletrabajo y la vulneración del derecho a la desconexión de los trabajadores, ¿no? Ya que muchos de ellos vienen desarrollando su actividad profesional exclusivamente en el ámbito familiar, con las consecuencias sociales, económicas, emocionales y psicológicas que ello implica. Y luego ya voy a cerrar simplemente y voy a decir que, bueno, venimos trabajando con esta idea de que este tipo de producciones permite desarrollar un espacio público ampliado al recorrer o al atravesar lo virtual, las redes sociales, las plataformas, etc. Y de alguna manera entonces aparece, retomando a Boris Groys, esta idea de la web como un lugar central para la producción y la distribución de prácticas artísticas y de archivos culturales. De alguna manera Internet potenciaría entonces el accionar de los colectivos activistas si seguimos esta idea de que la web funciona bajo un carácter desficcionalizado, que tiene como referente una situación, un contexto o una realidad offline, que en este caso estaría dada por las consecuencias de vivir bajo el COVID-19. Y también podemos pensar finalmente entonces a esta serie de producciones o de acciones performáticas, esta y otras más que no entraron en este trabajo de la Compañía de Funciones Patrióticas, como una forma de crear archivo o como una manera de crear archivos de las diversas formas y maneras en que las personas viven las consecuencias de la pandemia, no solo en Argentina, sino también en otras partes del mundo.
archivos que quizá en el futuro puedan ser resignificados y retomados de formas que hoy no podemos ver ni pensar, porque de alguna manera, y ahí sí, siguiendo a Groys, pensamos entonces estos archivos como máquinas de transportar el presente hacia el futuro. Bueno, hasta acá, espero que se haya visto, que se escuchaba un poco bajo, pero bueno, espero que se haya escuchado y entendido. Gracias, Maximiliano. Sí, se escuchó, en todo caso, desde acá se escuchaba bien. Muchísimas gracias. Gracias también por respetar el tiempo. Espero que los presentes y las presentes estén anotando todas las preguntas porque nos van a quedar unos minutos para la discusión y eso siempre está bueno. A mí siempre me frustra mucho en los seminarios cuando se termina la hora y todavía no se pasó al debate, que es lo bueno que tiene encontrarnos todos acá en la copresencia. Gracias. Le damos la palabra entonces a Julio, a José Castro, perdón. Obsesiones sobre la identidad en el Teatro Latino de Chicago. Buenos días, muchas gracias Florencia por las presentaciones y gracias también a Francisco y a Maximiliano por sus ponencias previas. Inicialmente quisiera señalar algunas cuestiones generales antes de entrar específicamente al Teatro de Chicago. Y la primera cuestión general que quisiera señalar es la cuestión demográfica. Prácticamente el 30% de la población de Chicago es latina, hispana, ¿no? Esta cuestión de orden cuantitativo, esta cuestión demográfica, sirve de fundamento, sirve de base para que surja una serie de cambios, de modificaciones cualitativas, que es el conjunto de una serie de prácticas culturales que tienen una connotación o una raíz de orden latino, de orden hispano. Prácticas culturales que van desde la música, obviamente, la danza. Por ejemplo, antes de la pandemia, alguna vez se me comentó que todas las noches en Chicago había un lugar en el que se bailaba tango, ¿no? Esa intensidad. Obviamente el arte culinario, ¿no? Hay una diversidad de cocinas de origen latinoamericano y español. Hay un festival de cine latino que ya tiene más de 30 años. Obviamente la cuestión de los medios de comunicación en español, tanto televisión como radio. Una pintura, ¿no? Y un muralismo, especialmente que se desarrolla en el barrio Pilsen, que es uno de los tantos barrios mexicanos, pero digamos el más tradicional, y una literatura en español que se expresa a través de un conjunto de revistas, y dentro de este contexto, de prácticas culturales latinas sustentadas en un impulso demográfico, es que aparece el teatro latino, ¿no? Y esa sería la primera cuestión general. El teatro latino aparece precisamente como una de las prácticas culturales a partir de este impulso demográfico, ¿no? Y surge un conjunto de grupos teatrales, como el Teatro Vista, fundado por Henry Godínez, Urban Theater, Home Theater, el colectivo El Pozo, Greenlight, el Teatro de José Burgos, ¿no? No es un teatro aislado, sino más bien es un conjunto, ¿no? de grupos, ¿no? La otra cuestión general que hay que mencionar es que este teatro se desarrolla tanto en inglés como en español, ¿no? Y esa opción lingüística marca ciertas consecuencias. El hecho de hacerlo en inglés implica que hay una facilidad para integrarse en lo que sería el canon del teatro de Chicago y el canon del teatro norteamericano. El hecho de hacerlo español de alguna manera dificulta esa posibilidad para la crítica, digamos, autorizada, para la crítica dominante, ¿no? Tiene la incapacidad de acceder a esas presentaciones
lingüísticamente, y a veces puede ser visto con cierto recelo estético por estar hecho en una lengua que es una lengua, es una segunda lengua, a final de cuentas, ¿no? A partir de ciertos montajes, obviamente no todos los montajes, no he visto todos los montajes que se han realizado, pero a partir de ciertos montajes, creo que se podrían señalar ciertas hipótesis que podrían ser características del teatro de Chicago. La primera hipótesis que quisiera señalar es el carácter transnacional de este teatro. Si partimos, algo que ya es consagrado, ¿no? Pero que si partimos que toda puesta, que el texto del teatro es la puesta en escena, que el texto del teatro no es la dramaturgia, ¿no? Sino este conjunto de sistemas semióticos realmente, ¿no? Podríamos decir que en este texto, cuando se realiza, en esta puesta en escena, cuando se realiza en Chicago, confluye y coexisten una variedad de trabajadores de teatro de diverso origen latinoamericano y español también, ¿no? Construyéndose ahí en este texto una unidad transnacional, ¿no? Y es curioso que esta unidad pan-latina transnacional termina siendo también un fenómeno norteamericano, ¿no? Porque se realiza en las ciudades norteamericanas, ¿no? Y no se realiza tanto en principio en ciudades como Lima, Buenos Aires o Madrid, pero sí se realiza curiosamente en ciudades como Chicago y se puede aplicar a Miami, a Los Ángeles, a Nueva York, ¿no? A su vez, este texto, ¿no? Este texto teatral se puede convertir en una especie de microcosmos, ¿no? Un microcosmos que nos puede dando el funcionamiento de uno mayor, y ese funcionamiento de uno mayor me refiero a cómo funciona la comunidad latina en general, ¿no? Y la comunidad latina funciona de tal modo que se genera una unidad panlatina a partir de la heterogeneidad cultural de las diversas, valga la redundancia, de las diversas culturas de origen latinoamericano y español. No se pierden esas culturas, ¿no? O sea, no hay un proceso de aculturación, hay más bien un proceso de mantener esa heterogeneidad, pero sobre esa heterogeneidad se construye una imagen supranacional, una imagen de unidad, ¿no? Entonces, repito, el texto teatral se convierte en un microcosmos que nos estaría reflejando uno mayor, ¿no? Ahora bien, otra posible característica, otra posible hipótesis es asumir lo nacional como continental, ¿no? Definitivamente ciertos montajes representan una preocupación que sería estrictamente nacional, pero la proyectan, ¿no? La proyectan y el espectador la asume por solidaridad, que es una preocupación de orden general, una preocupación que afecta a todos. Pongo, por ejemplo, la obra La Ley de Herodes, ¿no? Que es una adaptación, curiosamente, del cine al teatro, realizada por Guillermo Valladares. Es una tremenda producción con más de 26 escenas, 3 escenarios giratorios, ¿no? Y esta obra, en realidad, lo que toca es el tema de la corrupción política en México, ¿no? Una corrupción sistémica, ¿no? Una corrupción, y es un ataque directo al PRI, ¿no? Entonces, es un ataque directo a un problema, en principio, nacional, a algo mexicano. Pero la manera en que se proyecta y la manera en que el público la asume es que este hecho, esta situación, es también potencialmente una situación que se puede dar en cualquier otro país latinoamericano, en cualquier otra realidad latinoamericana, ¿no? Pongo otro ejemplo, que sería el ejemplo de la obra Las delicadas lágrimas de la luna menguante de Water People Theater, obra escrita por Rebeca Alemán y actuada por ella también,
que de alguna manera expresa la realidad que viven los periodistas, en México también, que es una realidad en la cual con mucha frecuencia, una realidad muy violenta, en la cual muchos periodistas son asesinados. Este tema, que en principio también podría ser de origen nacional o de preocupación estrictamente nacional, se proyecta y se asume por solidaridad como una preocupación continental, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, Florencia. Si tengo un minuto más. 9 minutos. Un minuto. Okay. Tienes unos minutitos más. Okay. Un minuto más reglamentario y un minuto más suplementario. Gracias. Una otra característica, ¿no? Es la latinización de ciertas obras, ¿no? O podríamos decirlo, la contextualización hacia la comunidad latina de ciertas obras, ¿no? Y aquí pongo el ejemplo de la obra de Egon Wolff, Los Invasores, ¿no? Una obra escrita en los 60, en realidad dentro del discurso de la Revolución, que se adapta y se contextualiza al ambiente de la migración en Estados Unidos, ¿no? E incluso se cambia el título, ¿no? Y el título pasa a ser El Muro, ¿no? Y curiosamente es una obra que se realiza antes de los discursos de campaña de Donald Trump, ¿no? Y de alguna manera los invasores van a ser en este caso los inmigrantes que están cruzando este muro, y hay una serie de indicios que permiten esa contextualización, como por ejemplo algunos de los personajes van a ser bilingües, hay miembros de la policía de migraciones, ¿no? Entonces se toma la obra de Wolff y se adapta al contexto latino en Estados Unidos, ¿no? Y lo último es, la última característica sería el uso, ¿no? El uso de ciertas costumbres o de ciertos gestos o de ciertos personajes, ¿no? Para construir imágenes de identidad, ¿no? Así como en el mundo rioplatense de repente hemos utilizado al gaucho para construir una identidad de lo argentino o del uruguayo, ¿no? También se buscan esos personajes, ¿no? Para construir ciertas imágenes de identidad. Y en este caso el ejemplo clásico va a ser la obra Sud Sud de Luis Valdés, ¿no? Que la realiza Henry Godínez ya hace varios años en el Goodman Theater, y que representa al Pachuco, ¿no? Es este personaje con una ropa muy llamativa, ¿no? Desde el punto de vista de uno, ¿no? En el cual ya la ropa, ya el exterior está construyendo una identidad. Y a partir de eso se trata de proyectar cierta imagen de identidad colectiva. Y aquí me quedo, Florencia, muchas gracias por el minuto extra. No, Florencia. Estás muteada, Florencia. Hola, ahora sí. Gracias a ti, José, por la presentación, y vamos directo a la cuarta y última ponencia de la mesa antes del debate. Ricardo Dubati, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. La verdad que es súper interesante poder compartir este espacio con este cruce de perspectivas sobre la idea de crisis. Me parece súper estimulante. Bueno, como ya anticiparon al comienzo de la charla, yo voy a hablar sobre las representaciones de la Guerra de Malvinas en el teatro argentino. Este trabajo se inserta dentro de una investigación de doctorado que vengo realizando desde hace ya algunos años, que implica el desafío de justamente intentar pensar cómo el teatro construye una memoria singular, particular, sobre los hechos históricos. En ese sentido, ahí se inserta un poco la idea de crisis, y ahí se inserta un poco la idea de el cuerpo presente en escena.
Disculpen que miro para el costado, pero tuve que reacomodar mi escritorio para conectarme en el único lugar donde hay internet garantizado. Entonces está todo desparramado ahora por alrededor mío. Bueno, fundamentalmente yo trabajo sobre un hecho histórico concreto, que es la Guerra de las Malvinas. Una guerra que dura 74 días, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, que confronta a la República Argentina con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El motivo principal, si bien no es en realidad el único, hay varias cuestiones de fondo y varios procesos históricos complejos, sería alrededor de las disputas por las Islas Malvinas, pero también por sus adyacencias, ¿no? En este sentido es muy interesante pensar la Guerra de Malvinas no como un hecho aislado en la historia argentina, sino como parte de un proceso histórico extenso, pero también supranacional, que es la cuestión Malvinas. Intentando insertar, digamos, la guerra en este marco más amplio, intento evitar leer la Guerra de Malvinas solamente como un hecho de la dictadura o solamente como un hecho de la cuestión Malvinas. Si pensamos dentro de la cuestión Malvinas a la guerra, muchos de los procesos históricos que parecen un poco extraños, un poco ajenos, de golpe empiezan a tener un mayor sentido, ¿no? Al mismo tiempo, pensar la guerra entre la dictadura y entre estos reclamos de soberanía nos permite también entender un poquito más algunas de estas problemáticas a nivel de imaginarios, a nivel de representaciones que marcan al acontecimiento histórico. Si bien la guerra ya está por cumplir 40 años, el año que viene, y si bien duró solo 74 días, termina con la rendición argentina, lo interesante es el impacto posterior que tiene, lo que la convierte en un acontecimiento histórico en los términos de Badiou, en el sentido de cómo construye un campo imaginario, simbólico, que si bien antes existía, hoy en día es mucho más grande. Esto se puede ver, por ejemplo, en que si salen a pasear por la Argentina, van a encontrar localidades, heladerías, van a encontrar diferentes monumentos, van a encontrar estadios de fútbol con el nombre de las islas. Hay 2 heladerías, por ejemplo, acá en Capital Federal, donde yo vivo. Hay un gran interés por conocer la historia de Malvinas, de la guerra, pero también hay muchas omisiones y silencios que dificultan esa labor. Esto hace que haya mucho interés, pero a la vez mucha incertidumbre y más interrogantes que certezas, ¿no? Ese es uno de los grandes motivos por los cuales mi investigación busca atacar, digamos, este eje temático. Ahí uno de los grandes desafíos es, por ejemplo, formular el corpus. Yo ya tengo más de 100 textos teatrales y espectáculos que refieren de forma directa a la guerra. Son alrededor de unos 120, si incluimos algunas obras que mencionan lateralmente los hechos. Hay realmente mucho material, mucho más del que yo esperaba, ¿no? En este sentido me interesa pensar justamente cómo el teatro, como un acontecimiento convivial, construido en el entre que se produce, en el entre poético, poético, que se produce entre el espectador y al menos un actor en unas coordenadas dadas, producen una forma diferente de vinculación y producen a la vez una forma diferente de pensamiento. Esta es una idea que plantea Elie Rosic, un teórico argentino radicado en Israel, que él dice que el teatro no solo produce goce estético, sino que tiene la capacidad de producir ideas, tiene la capacidad de producir nuevas reflexiones sobre acontecimientos que la escena trae. Y a esto podemos agregar que la presencia del cuerpo justamente produce relaciones diferenciales en relación a, por ejemplo, el cine, la novela gráfica, la narrativa,
etcétera, ¿no? En este sentido no son ni mejores ni peores, son diferentes. Por eso me interesa la posibilidad de hacer un cruce, ¿no? Eventualmente, dedicarme yo al teatro, pero después poder justamente juxtaponer lo que voy encontrando y lo que voy formulando a la perspectiva de investigaciones del cine o de la narrativa, por ejemplo. Que hay bastante más que en el campo teatral sobre Malvinas. En este sentido, la guerra produce una memoria singular, porque a través del convivio no encontramos una forma diferente de producir pensamiento y de vincularse con la escena. No es lo mismo ver un bombardeo representado en escena cada noche que, por ejemplo, ver la escena de bombardeo de Iluminados por el Fuego de Tristan Bauer. No es lo mismo leer Las Islas de Gamerro, de Carlos Gamerro, que es una novela larguísima, fantástica, que ver la versión que se hizo en 2011, donde hubo que acortarla, hubo que reversionar ciertos elementos. En este sentido, parto de la idea de que el teatro es un lugar de la memoria, como sugiere Pierre Nora, un lugar donde se superponen diferentes formas de memoria, ¿no? Hay una memoria teatral, pero también hay una memoria cultural. Recordar a Alan Pauls, por ejemplo, en Iluminados por el Fuego, a Gastón Pauls, recordar los hechos históricos, si uno los vivió, si no los vivió, etcétera, ¿no? En ese sentido, las competencias juegan también un papel importante en esas relaciones que se establecen con la escena. En este sentido, me interesaba mucho, y ya paso al caso que quería compartirles, que se llama Los que no fuimos, del grupo Teatro de la Cochera, un grupo ya legendario de la ciudad de Córdoba, aquí en Argentina, y que en 2007, el 2 de abril de 2007, estrenan esta obra que se llama Los que no fuimos, que trabaja desde la poética del expresionismo una dramaturgia colectiva que justamente desafía la idea de la historia como lectura cerrada, ¿no? En este sentido, si el teatro, desde el texto dramático, ya habilita la posibilidad de pensar matrices de representatividad, como diría Anne Ubersfeld, para pensar una puesta en escena en potencia, lo interesante es que acá se produce un efecto, una capa adicional de complejidad, podríamos decir de crisis, siguiendo las coordenadas del coloquio, en el hecho de que es una obra colectiva, sin un autor definido. A la manera que trabaja La Cochera, se trata de una composición colectiva, se trata de una composición trabajada escénicamente bajo la dirección de Paco Jiménez, y en ese sentido plantea una serie de desafíos, o mejor dicho, ilustra algunas de estas ideas que a mí me interesaba mostrar con respecto al teatro y la guerra de Malvinas, ¿no? Para empezar, trabaja desde la poética del expresionismo. El expresionismo se basa en la objetivación escénica de la subjetividad. Hay dos grandes variantes de expresionismo en este sentido, que es el expresionismo de personaje y el expresionismo de mundo. El expresionismo de personaje suele responder a un personaje en particular y el de mundo suele responder al autor. Entonces, acá lo interesante es a quién responde esa mirada del mundo, ¿no? A la vez el título está en plural, es Los que no fuimos. De qué es esa memoria, pegado en cinta de papel la palabra Malvinas, y sobre la cual los actores van haciendo diferentes recuerdos, secuencias, imágenes, van mostrando diferentes relaciones entre nacionalismo, digamos, entendido como escuela de pensamiento, pero también como nacionalismo banal. El nacionalismo banal es básicamente, es un nombre un poco engañoso, es toda práctica cotidiana de nacionalismo. Digamos,
tiene que ver, por ejemplo, con comprar hielo a la heladería Las Malvinas, a la fábrica de hielo Las Malvinas que existe acá, con el fin de apoyar la causa, ¿no? Son esas pequeñas prácticas que el término banal es interesante porque permite pensar prácticas serias, cotidianas, pero también prácticas micropolíticas, digamos, ¿no? En ese sentido, la obra busca generar una mirada desde afuera, ¿no? El título Los que no fuimos trae esta idea de mirar la guerra desde los que no son responsables, pero también mirar la guerra desde los que no estuvieron en el campo de batalla, ¿no? Voy a cortar así, ya no me extiendo mucho más. Igual todo esto va a estar planteado más lindo en un bello texto que después van a poder leer, pero quería como empezar a volcar algunas de estas ideas y compartirlas, especialmente las del marco teórico. Y lo interesante es que justamente La Cochera lo que construye finalmente es un teatro de estímulos que combina elementos de documentos. Por ejemplo, se reproducen algunos audios de el programa televisivo 24 horas de las Malvinas, pero también se lo combina con imágenes. Hay hacia el final, por ejemplo, una especie de estaqueamiento, que era una forma de tortura bastante cotidiana, vista como forma de castigo hacia conscriptos que habían robado comida especialmente. Y lo interesante es cómo, por ejemplo, en ese campo, en esa imagen del estaqueamiento, se combina lo histórico y a la vez se aporta una nueva mirada desde lo corporal, desde lo colectivo, desde el acontecimiento escénico, sobre hechos que la obra busca estimular y al mismo tiempo problematizar, ¿no? Pero bueno, esas son algunas de las ideas a muy grandes rasgos. Después va a estar todo más coqueto, lo prometo. Y bueno, muchas gracias por los minutitos extra ahí. Gracias a vos, Ricardo, por la presentación. Bueno, muchísimas cosas muy diversas y al mismo tiempo también algunas líneas de confluencia entre las 4 ponencias. Bueno, como moderadora me tomé la libertad de formular algunas preguntas para todos y todas. Así que si les parece, hacemos una primera ronda de preguntas y después le damos la palabra al resto de los participantes y le sacamos jugo a estos 45 minutos que nos quedan. Entonces, empiezo por orden. Francisca, primero, tenía 3 preguntas que me anoté, así como para lanzar el debate, seguramente después vayan a surgir otras. Respecto a tu ponencia, la primera es que, hablando de estos nuevos espacios de representación que aparecen, emergen en la ciudad, digamos, pandémica, es decir, una vez que los espacios teatrales están cerrados, hablas de un crecimiento exponencial del teatro postdramático, ¿no? Haciendo referencia a la teoría de Lehmann, que se vería, digamos, como amplificada o que tendría como su momento de apogeo o algo así en este periodo. Entonces, nada, me gustaría saber un poco más sobre esa formulación, ¿no? Crecimiento exponencial del teatro postdramático, perdón. Del teatro postdramático, ¿no? Esta idea de que, digamos, si nos remitimos a la estadística, ¿no? Del crecimiento exponencial, es decir, que en periodos más cortos de tiempo se reproducen más rápido el número en este caso, de propuestas. Entonces, nada, quería como saber un poquito más cómo se ilustraba esta idea en lo que pasa en Buenos Aires. Esa era la primera. La segunda pregunta es ¿cuál es la relación con este nuevo tipo de espectador que es el habitante o, vos decías, transeúnte, ¿no? Digamos, ese espectador involuntario? Si es transeúnte, yo imagino que es involuntario, es decir, alguien que cruza un espectáculo y que de repente lo ve, o tal vez no, es convocado ahí, pero ¿cómo, digamos, se da la relación entre espectáculo o performance
y este nuevo tipo de espectador que, además de ser espectador, también es un habitante del tejido urbano, digamos. Esa era la segunda. Lanzo las preguntas para todos y después, si les parece, van respondiendo por orden. Si no se entiende alguna de las preguntas, no duden en repreguntar. Y la tercera pregunta era, hablas de la ciudad, ¿no? La ciudad conceptual y también de la ciudad material como espacio de representación, como un marco urbano, digamos, que en cierta forma delimita la escena teatral en la calle. Y esto me hacía pensar claramente a propuestas previas a la pandemia, claramente dentro de la tradición, por ejemplo, de la joven tradición, que ha marcado una compañía como Rimini Protocol, digamos, que ha influenciado también varios de estos colectivos de los cuales ustedes han hablado. Entonces me preguntaba, porque seguramente tiene que haber algo nuevo, ¿qué novedad introduce la pandemia en este tipo de derivas teatrales y urbanas a lo que ya se veía, por ejemplo, en experiencias anteriores como las propuestas por Rimini Protocol? Esas eran como las tres preguntas que había pensado. Maximiliano, tengo una pregunta que tal vez es un poco similar a esta, pero es distinta en cierta forma, porque es específica, digamos, remite específicamente al trabajo de la compañía. Me preguntaba qué herramientas que se habían desarrollado anteriormente en las anteriores performances de la compañía de funciones patrióticas fueron profundizadas en esta última, ya en pandemia. Es decir, si lo identificaste, digamos, algunos dispositivos que ya habían sido testeados, probados en la calle, en una situación, digamos, no de restricción, que sirvieron de plataforma para la creación de este espectáculo en el contexto de emergencia sanitaria. Y después me preguntaba, que es una pregunta en realidad subsecuente a esta, decías que para varios críticos esta había sido como la mejor obra o la mejor performance o una de las mejores propuestas de la compañía, y lo que me preguntaba era hasta qué punto es eso, digamos, ese resultado producto de la situación crítica, para retomar las palabras del coloquio, digamos, de la pandemia, o una suerte de acumulación, digamos, de la trayectoria de la compañía, ¿no? Como, digamos, este logro o esta como perfección no es la palabra, digamos, pero digamos, esta conclusión a la que llegan con esta nueva propuesta, ¿qué tanto tiene, digamos, de estrategia de sobrevida a la pandemia, de sobrevida teatral a la pandemia, y qué tanto de una suerte de asentamiento de ciertas prácticas que ha sido testeada con anterioridad? Y estas dos preguntas vienen un poco en función de una reflexión que yo me hago, que no tengo ninguna respuesta por ahora, como supongo que pocas personas, porque la situación es como extraña y cambia y es muy reciente, de cuando uno, digamos, habla de tecnovivio y de nuevas formas de teatro ligadas a lo virtual. Yo me pregunto hasta qué punto son autosuficientes, digamos, si todavía no están sustentadas en una experiencia concreta, material y real del convivio anterior. ¿Me explico? O sea, como que de todas formas siguen siendo producto de personas que tuvieron esa experiencia anteriormente. Es decir, yo me siento a ver una obra en internet porque tengo la experiencia anterior de haber visto una obra en vivo. Pero, o sea, entonces ahí es como que digamos, esta virtualidad en sí mismo no se sustenta, porque en realidad está sustentado por una experiencia previa que es presencial. De ahí vienen esas dos interrogantes. Y la tercera, me preguntaba sobre esta idea de memoria del aislamiento que está en el título. Me preguntaba si se puede hablar de memoria del aislamiento, es decir, si no hay un tiempo social que tiene que suceder entre digamos, el evento y como el proceso
en los imaginarios que permita crear en función de eso. Y esto es una pregunta también que puede ser, también, que puede hilvanar un poco digamos, la memoria de esta crisis puntual actual y de otras, como por ejemplo la de Malvinas, y la voy a retomar después cuando le haga las preguntas a Ricardo. No sé si se entendió esta última pregunta, pero bueno, básicamente se puede hablar hoy por hoy, a un año, de memorias del aislamiento, o estamos todavía como construyendo ese imaginario, todavía aún aislados. Y después tengo una cuarta también, perdón, voy rápido, me pueden cortar ustedes cuando pasen los 10 minutos. ¿Cómo? Me preguntaba esta cuestión interesante que justamente se percibe en esta compañía, cuyas performances estaban muy ligadas a lo territorial, ¿no? A la territorialidad. Yo he escuchado las ponencias de Maximiliano en otras instancias, y bueno, la cuestión del barrio, ¿no? Del abasto, de ciertos puntos claves de la memoria en la ciudad de Buenos Aires. Y ahora con el análisis de esta nueva performance hablabas de justamente el Internet o lo virtual como un potenciador en realidad de la actividad de estos colectivos activistas. Entonces, nada, me preguntaba cómo se da ese pasaje entre la centralidad del territorio a una suerte de desterritorialización a través de lo virtual, ¿no? Esa disyuntiva. José, dos preguntas. La primera, me preguntaba, me pareció súper interesante esta idea, ¿no? Como de unidad latina que se genera en Estados Unidos, digamos, en una metrópolis como Chicago, y conociendo, digamos, el contexto, por ejemplo, de otra metrópolis cultural como es París, en Francia, o otras ciudades europeas donde justamente eso no se da, no sucede. Hay sí, digamos, algunos teatros, pero que son, digamos, productos de migraciones muy puntuales, pero no hay como una amalgama de lo latino. Y aún menos en el contexto teatral. Me preguntaba cuál es la singularidad que presenta el contexto de producción teatral norteamericano, específicamente estadounidense, o tal vez más específicamente de la ciudad de Chicago, para que se geste esta categoría, ¿no? Esta idea de unidad latina, de amalgama de diferentes culturas nacionales latinoamericanas, y que eso pueda llegar a configurar un marco común para la creación teatral. O sea, ¿cuál es la singularidad de ese contexto de producción? Y después, tal vez peca un poco de sociológica la pregunta, pero me preguntaba cuál es la relación de este teatro latino con, o sea, cuál es la posición de este teatro latino en el campo teatral o en el espacio teatral norteamericano más en general. Es decir, dialoga, no dialoga con el teatro producido por estadounidenses no latinos. Esas eran las dos preguntas. Y por último, Ricardo me preguntaba varias cosas también. Una era, hablabas justamente de esta idea del teatro como generador de nuevas ideas sobre los fenómenos o sobre los acontecimientos, retomando la noción de Badiou. Me preguntaba algo muy concreto, qué nuevas ideas sobre el conflicto de Malvinas introdujeron las diferentes obras que hablan sobre... la pregunta no digamos, implica una respuesta exhaustiva, pero tal vez alguna de estas nuevas ideas que el teatro permite pensar, como lo fue, digamos, con el tema de la dictadura, por ejemplo, el punto de vista del hijo, el punto de vista de los hijos, digamos, que es algo que en realidad es algo que después retoma la crítica cultural y retoma, por ejemplo, la sociología, pero en realidad es introducido por las artes escénicas, por el cine, es decir, ¿qué nuevas ideas introduce el teatro sobre el conflicto de Malvinas? Es la primera. Después otra pregunta más específica sobre el corpus. Hablas de más de 100 obras que hablan directamente sobre Malvinas y tal vez 120 que la mencionan. Me preguntaba sobre la temporalidad, es decir, ¿cuándo el teatro comienza a hablar de Malvinas? Un poco, esta pregunta se ata con la que le hacía Maximiliano recién sobre la cuestión de la temporalidad para construir memoria, ¿no? O sea,
¿cuándo el teatro empieza a hablar de Malvinas? Porque, no sé, supongo, no conozco exhaustivamente el tema puntual de la guerra de Malvinas en el teatro, pero que no es inmediato, ¿no? O capaz que sí. No sé, me preguntaba si había una temporalidad específica donde ese tema aparece en escena. Hay un estudio interesante de Christophe Charles, que es un historiador francés que estudió la emergencia de la sociedad del espectáculo en 4 capitales europeas, y haciendo como un análisis y un repertorio de obras, por ejemplo, pudo localizar en qué años se introdujo la clase obrera, ¿no? en el teatro europeo. Entonces me preguntaba eso, ¿cuándo emerge el tema de Malvinas? Y la última pregunta, y con esto me llamo al silencio, es respecto a La Cochera. ¿Por qué elegiste esa obra, digamos, para ilustrar tus hipótesis en esta ponencia puntual, ¿no? O sea, pero ¿cuál es el rol de La Cochera, o de esta obra de La Cochera en el corpus, en este corpus de 100 obras que hablan sobre Malvinas? No sé si, Francisca, querés. Dale, sí, estaba pensando también, viendo un poco la pregunta que me hizo André, que está acá. Miro acá porque tengo la compu, no por nada más. Pensaba en esto que me preguntabas primero, ¿no? sobre ese crecimiento exponencial. Me parece que cuando apenas se da la cuestión más rígida de la cuarentena, la pandemia, y empezamos a ver nosotros, nosotras, actores, actrices, trabajadores de la cultura en general, cuáles son las posibilidades que tenemos, fue medio desesperante, ¿no? Como decir, bueno, los teatros están cerrados, no podemos juntarnos en una plaza de A50 porque no se puede, entonces, ¿qué hacemos? Entonces ahí me parece que está la cuestión de exponencial. No me acuerdo, leí el otro día, alguien del mismo grupo de investigación en el que estoy, que contaba cuántos estrenos se habían cancelado y cuántos habían reprogramado, y eran unas cifras elevadísimas, ¿no? Pensando también en la cantidad de gente que trabaja y que necesita el dinero directamente. O sea, es muy preocupante la situación. Entonces creo que lo exponencial va por ese lado, o sea, la cantidad de obras que han tenido que rápidamente, muy rápidamente, por ahí en 2-3 semanas, volver a pensar todo lo que se había creado durante muchísimo tiempo para, bueno, ver de qué manera podemos inundar la ciudad o lo que esté permitido. Creo que ahí es un poco lo que me preguntaba André. Él me dice, al analizar tales prácticas en la ciudad, ¿por qué no hago referencia a conceptos como teatro ambiental o teatro en la ciudad antes que teatro postdramático? Ahí digo, puede ser que sea medio arbitrario directamente, pero a mí lo que me interesó de lo que leí sobre el teatro postdramático, lo que decía Karina Mauro sobre la actuación energética, la actuación dramática, la actuación postdramática, hubo 2 cosas que a mí me llamaron mucho la atención, que era primero que nada la cuestión de las nuevas formas. Ella dice, implican nuevos modos de percepción que se alejan del paradigma dramático. Cuando yo hablo de la ciudad conceptual, hablo de una forma de percepción, justamente de algo más sensorial, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión que es por ahí más abstracta y poco probable de demostrar por ahí, ¿no? Entonces me parece que ese modo de percepción es el que a mí me llamó la atención para hablar de teatro postdramático, tal como ella lo marca en su texto. Y también la cuestión donde el espacio teatral es un ámbito de multiplicidad. Digo, ya que estoy hablando de la ciudad, donde no hay algo que se pare para que la representación tome lugar, sino que sigue sucediendo todo y se juxtapone y se multiplican todas las cuestiones que están pasando alrededor. En esos términos es que preferí usar el término postdramático. Por ahí sí, después particularmente me parece que me parece que también va a variar bastante dependiendo de qué obra de teatro esté hablando, si es una obra, si es un recorrido. Hay una obra que se hizo acá en Buenos Aires que es encima de unas bicicletas, entonces digo, me parece que también cada dispositivo y cada cuestión va a tener su particularidad. Esto era más que nada como para hablar en términos generales, ¿no?
Bueno, donde por supuesto también está muy implicada la cuestión de la tecnología, y creo que eso también me preguntabas, Florencia, como cuáles eran las novedades, ¿no? Relacionado a la cuestión de la performance o del teatro callejero, que en ambos casos es una decisión salir a tomar el espacio, ya sea por querer demostrar o visibilizar cierta cuestión. Me parece que no es el caso de esto, sino que todo lo contrario. Y que bueno, y que la tecnología ahí me parece que viene a ser un poco la novedad, ¿no? Porque, no sé, en las obras que yo he visto, por lo menos, no es solamente una representación tradicional, podríamos decir, en un espacio urbano, sino que siempre viene acompañado de una audioguía, un video, un código QR. Entonces, me parece que en ese sentido es donde podemos encontrar un poco la novedad, por así decirlo, más relacionado a esto del tecnovivio y el convivio, como hay algo ahí como que todavía se está gestando, no sé si tampoco lo podemos tener tan claro de un día para otro, pero me parece que es un poco por ahí donde va la búsqueda. Y después me preguntas también sobre la cuestión del espectador transeúnte. Creo que también, no sé, el espectador transeúnte o habitante, creo que también es algo como para dedicarle, me parece, una investigación entera, distinta. Porque creo que hay algo de, bueno, un espectador que paga una entrada y accede a las funciones virtuales o accede a ese código QR, audioguía, lo que sea, y está ahí convocado por esa representación que se va a llevar a cabo, pero al mismo tiempo, como estamos en un espacio público, hay gente que pasa, ve que hay un grupo de gente y se suma, entonces digo, hay como también distintas categorías que se van haciendo. Y no todos son espectadores y tampoco todos son habitantes, pero en ese momento estamos como en unos límites que son poco claros por ahí, ¿no? Si vemos un grupo de gente que está en bicicletas por el cementerio de Recoleta, siguiendo a un Macbeth, no sé, disfrazado, no sé, algo así, creo que es muy particular también de cada pieza pensar esas categorías de espectador que me parece que en algún punto más adelante serían súper interesantes de seguir desarrollando, pero que por ahora son muy particulares de, de cada pieza y de cada lugar también. Eso. No me acuerdo si había alguna otra pregunta más. Ahora tal vez capaz cuando demos la palabra seguramente Dale, algunas sí. otras preguntas. Buenísimo. Súper interesante esa investigación para hacer, de repertoriar los tipos de espectadores Sí. según las obras. Lo tiro. Maximiliano. Sí, bueno, gracias por las preguntas. Es verdad que es interesante hacer una investigación de esas características. Bueno, me preguntabas primero sobre las herramientas, qué herramientas fueron profundizadas ya en pandemia. Yo creo que ahí está, me parece que hay que pensarlo como coincido como lo pensás, quiero decir. O sea, justamente hay que hablar de una profundización, o sea, un recorrido que ya se venía trabajando, que ya se venía desarrollando, si se quiere de manera incipiente. Pero bueno, por ejemplo, Francisca dijo recién algunas cosas similares en este sentido, códigos QR, digo, la compañía venía trabajando ya mezclando, digamos, o trabajando algunos procedimientos digitales o virtuales y trabajarlos en el territorio físico, ¿no? En el periodo previo al estallido de la crisis del COVID. Entonces, ahí está un poco lo que decía en el trabajo, esta experimentación con plataformas como, bueno, esta misma, la que estamos usando ahora, que finalmente fue la que se impone en memoria del aislamiento, pero también Jitsi, también Google Meet, etcétera. También el trabajo con oleogramas teatrales que venía realizando Martín Seijo, el director de la compañía. Es decir, había ya toda una preocupación por trabajar lo digital, por trabajar lo virtual previamente al estallido de la crisis de COVID. Y eso se ve. En ese sentido, se puede decir que a esta compañía, por decirlo de alguna manera, la situación la agarra bien parada, digamos, pues la situación la agarra ya con esa apertura, con esa disponibilidad, con esa disposición a investigar este tipo de herramientas. Entonces, y retomando lo segundo que mencionabas, digo, pensar a memorias del aislamiento como una suerte de acumulación del trabajo previo, exactamente, o sea, me parece que habría que pensarlo de esa manera, una acumulación y una potenciación de ese trabajo previo, me parece que eso es lo que pasa, ¿no? O sea, no empiezan de cero, no empiezan de la nada, claro, tienen que reconvertir esta serie de relatos situados que vienen desarrollando desde 2015 claramente en el territorio físico y pasar a pensarla en un territorio virtual. Por eso también se puede ver en muchos colectivos
activismo artístico, pienso en otro colectivo que ya no existe más, pero como FAC, o sea, Fuerza Artística de Choque Comunicativo, que era un colectivo muy territorial, muy físico, pero que hacía un uso específico, por ejemplo, de las plataformas como Facebook, YouTube, etcétera, ¿no? O sea, transmitiendo en vivo, también transmitir en vivo, como ellos hacían acciones durante el macrismo de riesgo, transmitir en vivo y generar una cadena como una forma de seguridad, es decir, había como distintos usos, ¿no? Entonces, yo creo que a la compañía la agarra bien parada en ese sentido y le permite potenciar, y entonces sí, hay que leerlo como decía Florencia, como una suerte de acumulación, ¿no? De todo lo que venían ya desarrollando anteriormente, pero que se potencia mucho más. Creo también que sí, ¿no? Yo no pensaría en términos de autosuficiencia, digamos, estas lógicas de tecnovivio, etcétera, digamos. Me parece que eso me hace acordar, le pensaba cuando decías eso, me hace acordar la historia de los medios, ¿no? O sea, en la historia de los medios pasa esto, aparece un nuevo medio y al principio hay una fascinación tecnológica, hay una fascinación por las nuevas posibilidades, y eso está unido a la idea de la erradicación de lo anterior. Bueno, en realidad no funciona así, ¿no? Sabemos que funciona de otra manera, sabemos que funcionan o complementariamente, estableciendo incluso tensión con el mapa de medios anteriores, pero en todo caso siempre, como vos decís, ¿no? O sea, me siento, por ejemplo, ante esta pantalla a ver una obra, porque, por ejemplo, no sé, para salir de este ejemplo, vi una obra o varias obras de la Fura del Baus, ¿no? Que hizo en mayo, creo, por ahí, del año pasado, y claro, la Fura la vi acá, en Buenos Aires, quiero decir, en un montón de veces. Entonces voy a ver la Fura del Baus porque la había visto antes y quería saber qué estaban haciendo con estas tecnologías en este tiempo. Entonces, claramente ahí existe esta idea de estar atravesado por una experiencia previa, por un recorrido previo, que hace que, yo diría, esta experiencia digital, que bueno, que nadie eligió de alguna manera, por supuesto, nadie la eligió, pero de alguna manera lo que pasa es tratar de, ya que estamos en esta situación, tratar de sacar lo mejor de esta situación. Me parece que la compañía logró hacer eso y sí, yo no creo que se planteen dicotomías, creo que lo decía André Carreira al principio hoy del encuentro de hoy o en la primera mesa, cuando yo no veo tampoco un escenario en donde o es lo virtual solo o al revés, ¿no? Digo, se termina, digamos así, entre comillas, esta situación y chau, y se olvida todo el saber hacer que se pudo producir en este periodo y se vuelve solamente a lo cara a cara y etcétera, a los teatros y demás, sino que me parece que hay que aprovechar tanto los saberes previos a este momento como los que va a generar este momento y lo que está generando. Y en ese sentido está bueno también lo que decís para pasar a la otra pregunta, la idea de si se puede hablar de una memoria del aislamiento, ¿cuál sería una temporalidad de la memoria? Me parece muy interesante pensar en eso, digamos. Ahí creo que hay varias cosas. Me parece que hay, por un lado, sí, yo creo que yo decía que era, desde mi punto de vista, la experiencia más ambiciosa, más compleja, también más difícil, quizás en parte hasta frustrada, se puede decir, ¿por qué no? Porque no se puede primero, obviamente, constituir una memoria total o memorias totales del aislamiento, ni mucho menos. La crisis se está desarrollando, se sigue desarrollando. Este año, por lo menos en Argentina, en Buenos Aires, es muy diferente al año anterior. Y entonces, porque estamos todavía atravesándolo, pero ya no se puede hablar de aislamiento, no se puede hablar de confinamiento, por lo menos acá. Y entonces, desde ese lugar también me parece que estuvo la idea de trabajar como desde la inmediatez. Pasó esto un poco, Francisca creo que también lo dice, ¿no? O sea, hay que hacer algo porque se cae como una manera de pensar, de vivir, etcétera, un saber hacer en el inmediato. Entonces se acciona, también me parece que el director de la compañía sobre todo es muy activo y él no puede quedarse quieto, entonces tenía que hacer algo, digamos. Y entonces hay algo de hacer inmediatamente, hacer aprovechando las redes sociales, hacer aprovechando las tecnologías, entonces hay algo de la inmediatez que brinda también esta época, pero también están los límites de la inmediatez, los peligros de la inmediatez, no sé, las incomodidades de la inmediatez. Y sí, yo creo que se necesita perspectiva, se necesita distancia histórica, se necesita todo lo que no tenemos, eso es lo que ahora. Entonces me parece que solamente se puede pensar como algo fragmentario o reconocer los propios límites de estas memorias, pero por eso me gustaba retomar a Boris Groys, ¿no? Porque me parece que es esto de eh, la web, internet, las redes sociales permiten construir archivo de las obras al mismo tiempo que se están generando obras. También está todo el tema del giro archivístico, etcétera. O sea, las obras devienen archivo, demás, toda esta situación. Entonces, en realidad es como una especie de, también lo pensaba así, ¿no? Como una botella
¿no? Tirada al mar temporal. O sea, no sabemos en qué va a decantar eso, cómo se puede usar eso en el futuro. Entonces es como constituir una especie de memoria medio a ciegas que quizá pueda ser aprovechada o no, quién lo sabe, en el futuro cuando sí haya esta distancia histórica, este tiempo, este plazo temporal que ahora no tenemos. Y el pasaje, lo último, me parece que es el pasaje de la centralidad del territorio en la desterritorialización de lo virtual. Bueno, me parece que ahí hay un gran tema, ese es un gran desafío, ¿no? Creo que sí, ellos en los relatos y todos hacían algo justamente bien situado, ¿no? Estas obras eran muy site-specific, o sea, muy ubicadas en un tiempo, en un espacio, en un territorio, en Almagro, cuando hicimos una nosotros también en Paternal, en Chacarita, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, etcétera. Entonces, eran pensadas para esas calles, para esos dispositivos, para esos lugares, Villa Crespo, barrios como muy característicos de la ciudad. Y sin embargo, yo creo que se puede ver, o sea, se ve, quiero decir, a ver, esta serie de 6 videos permitió, por ejemplo, que se ampliara claramente ese mapa o esa cartografía, porque en el número 2, en el video número 2 o en la función número 2, colaboraron artistas de Francia, de Bélgica, y trajeron problemáticas de Bruselas muy interesantes. En algunos de los otros videos aparecieron, no sé, personas en Chaco o en otras provincias argentinas. Entonces, de alguna manera, eso estalló, el territorio se amplió, y eso fue posible solamente por esta práctica virtual. Hicimos otro trabajo con un colega francés donde analizamos las métricas de memorias del aislamiento, y las métricas de visualizaciones en algunos casos fueron muy superiores a si estas funciones se hubieran hecho en, no sé, en Umbral Espacio de Arte, que es el lugar donde ellos suelen partir en Almagro, ¿no? Entonces, no sé, me parece que también hay algo interesante de los límites, si se quiere, que plantea la virtualidad, pero también las expansiones, los desafíos, las posibilidades, ¿no? La función número 2 en ese sentido es muy rica porque permite esa expansión y ver cómo en Bélgica o en Bruselas había problemáticas que eran similares en parte a las de acá. Por ejemplo, esto, ¿no? Cómo había una estigmatización o asesinatos o casos de gatillo fácil de la fuerza de seguridad tanto allá como acá. Digo, lo tiro solo como ejemplo, pero bueno, da para pensar mucho más y no voy a monopolizar la palabra porque, bueno, Ricardo ahí también tiene investigación súper interesante. Y sobre todo, también ahora escuchándote, este nuevo mapa, digamos, como este nuevo territorio que permite lo virtual vinculando ciudades lejanas entre sí, también reconfigura o permite entender de otra forma las prácticas activistas, o sea, en el sentido de no solamente lo performático teatral, sino también, digamos, lo performático político, así que eso es bien interesante. Lo que comentás ahora al final me arrojó bastante luz sobre esta última parte, digamos, de Internet como potenciador. Hola Internet. José y Ricardo, no sé si... Y después, no sé si para el resto de las personas y los presentes, capaz que hay preguntas, está el chat y ahora ya abrimos el micrófono para todos. Sí. Bueno, me hiciste dos preguntas, Florencia. Uno sobre las condiciones materiales, ¿no? Y definitivamente yo creo que hay una variedad, ¿no? Hay ciertos grupos que tienen opciones a ciertos apoyos de la ciudad, por ejemplo, ¿no? O a ciertas becas de ciertas instituciones, como para organizar, por ejemplo, los festivales. Y hay otros que lo hacen más a pulso, en realidad, ¿no? Quizás apoyo de alguna pequeña empresa, ese tipo de ayudas. Pero tu pregunta iba un poco a la explicación de cómo sucede esto en una ciudad como Chicago, en una metrópolis, y no sucede en otras metrópolis, ¿no? Como en la que tú vives, ¿no? Y yo creo que la respuesta a eso no va por las condiciones materiales que puedan ofrecer las ciudades o las organizaciones. Yo creo que en realidad la respuesta va por el proceso de la latinización que existe en Estados Unidos, ¿no? Que es un proceso histórico, ¿no? Es un proceso que de alguna manera ha estado siempre de manera subterránea, pero que al mismo tiempo ya deja de tener esa condición subterránea, en realidad, ¿no? Entonces ya
ciertas posiciones son tomadas por latinos en diferentes campos, ¿no? Y creo que va por ahí. Y por otro lado, antes se pensaba también que la latinización ocurría en las metrópolis, ¿no? Y ahora ya uno se da cuenta que ciudades medianas, como por ejemplo en Dallas, yo he tenido una obra de teatro en Dallas hace un par de años, ¿no? Y hay un público en Dallas y hay otros grupos de teatro. Para mí fue una sorpresa encontrarme con que Dallas, por ejemplo, ya tiene un teatro latino y hay una crítica también, ¿no? Incluso ya ciudades mucho más pequeñas, como pueblitos, ¿no? Empiezan a ser también ciudades, pueblitos latinizados, en realidad, ¿no? Entonces, ese es un proceso que yo diría que es imparable, en realidad, ¿no? Y termino yendo al punto de partida de mi ponencia, que es la cuestión demográfica. Obviamente la cuestión demográfica no es suficiente, hay que agregar, o va a haber que agregar siempre, un componente educativo, ¿no? Entonces eso lo tiene que ir de la mano. Sobre tu segunda pregunta, que era la integración o no al teatro norteamericano, la primera respuesta va a ser la cuestión lingüística, ¿no? Es más fácil hacer un teatro latino que se integre al mundo norteamericano por las razones lingüísticas, ¿no? Entonces hay obras latinas en inglés que han tenido acceso con mucha facilidad a lo que se llama en Chicago el teatro del loop, que es el teatro del centro, ¿no? Entonces al teatro de los principales como el Stephen Wall Theater, que fue teatro fundado por Gary Sinise y Malkovich, ¿no? Entonces se han puesto las obras ahí, teatro de teatro latino. Y en español, yo creo que tengo la impresión, obviamente no tengo la capacidad de predecir, pero creo que también hay, así como hay un proceso de latinización, se podría decir que hay un proceso en el cual la lengua del español va presionando con esa latinización, ¿no? Entonces hay cada vez más cosas en español y el español empieza a tomar otro lugar dentro de la sociedad, ¿no? Entonces el lugar del español antes era definitivamente el mundo privado, el mundo de la familia, ¿no? Pero ya el español ha empezado a ser una lengua pública también, ¿no? Una lengua pública que puede ser o que se utiliza ya sea porque nos quieren vender algo en español, entonces es más fácil vendernos en español, una lengua pública porque nos quieren decir algo, nos quieren obtener un voto, entonces nos quieren seducir en español para obtener ese voto, o una lengua pública también ya como resistencia cultural y para decir, bueno, aquí también en español hay una cultura que puede tener un lugar en la sociedad latinoamericana. Y en ese sentido es que yo creo que ese teatro en español va a tomar poco a poco una posición de marginal hacia el centro. Gracias. Le dejo la palabra a Ricardo y después hacemos una mini ronda de preguntas de los participantes. Genial, gracias. Gracias a todos por las preguntas. Primero que nada, con respecto a esto de qué es lo nuevo que se genera, por ejemplo, lo interesante es que, bueno, en realidad puedo contestar las dos primeras preguntas juntas. La primera obra sobre Malvinas, que reflexiona sobre Malvinas, es de 1982 ya, se hace hacia mediados de 1982, después de la guerra, la hace Abelardo Castillo, se llama El señor Brecht en el Salón Dorado. Hay también una obra en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, que es un poquito posterior, pero lo interesante es que hay mucho teatro del 82 hacia el presente, sostenido hasta más o menos 2007, y después a partir de 2012 se produce un estallido del corpus, se duplica el corpus de hecho de obras sobre Malvinas.
Y tiene que ver con esta idea de quizás el teatro, esta es una de las hipótesis con las que vengo trabajando, los primeros 10 años de posguerra se vuelcan más hacia cierta reproducción de los hechos desde una perspectiva memorialista, que apunta a aportar reflexiones, pero está muy preocupada por la idea de la desmalvinización, por la idea de cómo el Estado no está atendiendo las necesidades de los excombatientes, cómo la gente deja un poco de hablar casi de forma inmediata sobre la guerra. Hay siempre un lugar muy citado en el teatro, que es el Mundial de España del 82, que Argentina juega el primer partido el 13 de junio, o sea, juega todavía en guerra y pierde contra Bélgica. Muchas veces se señala, por ejemplo, al Mundial y al fútbol como una forma de silenciar los efectos de la guerra. También a muchos conscriptos, a muchos civiles que estaban bajo bandera durante la guerra, les hacen firmar al momento de volver al continente un papel donde se comprometen a no hablar ni con familiares ni con prensa sobre los hechos de la guerra. A muchos los llevan y los retienen un tiempo más en los lugares donde hacían, digamos, el servicio militar obligatorio para justamente mejorar un poco el estado en el que volvían. Pero bueno, del 93 más o menos, siempre, estos términos son siempre muy lábiles, ¿no? Hacia 2007 se produce un giro hacia un teatro que quizás toma Malvinas más como un imaginario para construir universos poéticos diferentes. Pienso, por ejemplo, en Casino, de Javier Dolte, Varada, de Jorge Leyes, que juegan con el mundo de Malvinas, pero construyen una mirada que focaliza en lo ficcional, si se quiere, que en lo fáctico, mientras que antes se focalizaba quizás un poquito más en lo fáctico. Y de 2007 hacia el presente se produce un vuelco interesantísimo, que es un teatro más pensado como en un término medio. Hay, por ejemplo, bastantes autores menores de 40 años que están empezando a reflexionar sobre la guerra, pero a través de las obras de teatro. Por ejemplo, en el caso de Pilar Ruiz, de Los héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos, o Fabián Díaz en Los hombres vuelven al monte. Son obras que permiten tanto a los artistas como al público una zona un poco menos cerrada, más abierta, digamos, a que uno tenga que poner en trabajo su memoria, ¿no? Por pensar un poquito en términos de Elizabeth Helling, ¿no? Activar la memoria como trabajo, pensar cómo se inserta, por ejemplo, la memoria de uno en ese campo referencial que es Malvinas. En ese sentido me interesaba el trabajo de La Cochera, si bien no pude llegar a desarrollar tanto esos ejes, pero van a estar en el trabajo. Me interesaba porque es justamente un caso donde se trabaja con composición colectiva, se trabaja desde lo corporal, se trabaja desde el acontecimiento escénico. Entonces me permitía acentuar esto de cómo el teatro puede justamente combinar lo fáctico, lo histórico, con imágenes, con lo ficcional, con lo autoficcional también, con zonas liminales, zonas de ambigüedad, ¿no? Justo esta obra trabaja mucho con esas referencias, incluyendo, por ejemplo, algunas partes que son como testimonios. Después esos testimonios son representados escénicamente de una forma más convencionalmente teatral. Entonces ahí se produce algo muy interesante y es un poco una obra que ya empieza a combinar esta idea de un teatro que toma Malvinas como campo referencial poético para la producción de un universo poético relativamente autónomo, pero al mismo tiempo esta idea de un teatro construido como campo de estímulo, ¿no? Como campo de, bueno, la obra no te va a dar las respuestas de qué tenés que pensar de Malvinas,
sino que la obra va a intentar que uno se lleve preguntas, ¿no? Se apela mucho a un espectador más activo, que no tiene tanto que recordar ciertas cosas, sino que tiene como que insertar su experiencia dentro de esas líneas de memoria, si se quiere. Ahora bien, me gustaron muchas cosas que se comentaron recién, que fui escuchando. Me gusta mucho esto de pensar, por ejemplo, en el caso del teatro de Buenos Aires, mejor dicho, de Capital Federal, cierta idea de resiliencia, ¿no? Que es esto de, bueno, la cantidad de obras que se producen como sin pensar en las limitaciones. Maruja Bustamante creo que es la que decía que a ella le gustaba hacer teatro independiente, porque ella puede hacer la obra primero y después se preocupa por cómo la paga, cómo se ven esos problemas de producción, digamos, ¿no? Creo que ahí hay algo muy interesante, y creo que ahí también hay algo de lo que disparó la pandemia, ¿no? Que es que ya había muchas cuestiones estructurales de, ¿cómo decirlo?, de disparidad, no me sale ahora la palabra que estoy buscando, pero digamos, yo creo que todo esto que la pandemia lanzó a la vista ya estaba de alguna forma circulando en el teatro independiente de Buenos Aires, y me parece que la pandemia lo mandó al frente, ¿no? Digamos, resaltó esas limitaciones que ya había, con las que se dialogaba, y que ahora quizás en este contexto un poco más complejo puso en evidencia ciertas inequidades. En ese sentido me parecía, y me sumo a esto y ya redondeo mi última idea al respecto, creo que la idea de usar el término posdramático para referirse a este paso de la escena a la ciudad puede ser interesante para intentar reflejar un problema que hablaba con algunos amigos creadores, que es esto de ellos quizás no pensaron originalmente su obra para la ciudad. Entonces lo interesante, si bien hay obras que ya están incorporando ese factor, un amigo me decía como, bueno, estoy viendo cómo adaptarme, ¿no? Y quizás ahí el concepto postdramático, si bien, por ejemplo, Marvin Carson ya menciona varios fenómenos parecidos a los que se hacen en los 70 en Europa, lo interesante para mí es cierta tensión en ese traspaso de la escena a, digamos, de un espacio relativamente convencional a directamente la ciudad, ¿no? Pero bueno, esa es una hipótesis para mí posible para pensar por qué postdramático quizás puede agregar ese matiz de quizás las obras que no se pensaron originalmente para la ciudad y están tratando de buscar esa vuelta, ¿no? Que no son todas, por supuesto. Gracias. Estoy viendo cómo adaptarme. Voy a resaltar esa frase porque me parece que puede llegar a ser el título de algo interesante para escribir y pensar el teatro en nuestras ciudades en este momento. Me robo unos minutos, viendo que no hay una mesa inmediatamente después para... tengo muchísimas preguntas para hacerles luego de escucharlos responder, pero me voy a censurar y voy a dar la palabra al resto de los presentes porque seguramente hay preguntas y estaría bueno, si bien no las podemos desarrollar, pero que queden planteadas al menos. Así que micrófono libre, como se dice en el slam, para los y las presentes. No sé si hay preguntas para alguno de los 4 expositores. No. Bueno, hay un diálogo paralelo en realidad que lo dejo que siga su curso ahí en el chat. ¿Ninguna pregunta? ¿Nadie quiere comentar algo? Con respecto, acá me di cuenta que me salté una de las respuestas, así que aprovecho para meterme ya que hay un poco de espacio. Es muy interesante, creo, esto de las problemáticas de pensar una memoria a medida que se va desarrollando, ¿no?
me parece muy interesante y muy desafiante esa posibilidad de ver un poco cómo las cosas se van desenvolviendo delante nuestro, ¿no? Pensando también un poquito con esto de una política que me parece que es un poco en la que estamos todos hoy en día, que es eso de adaptarse, ver cómo uno puede encontrar esas formas, ¿no? Para mí quizás ahí hay una primera línea interesante para problematizar si hay una memoria de esta crisis específica, esa capacidad que uno tiene en el caso de Malvinas, por ejemplo, pasaba que muchos conscriptos cuentan que al principio se morían de miedo por los bombardeos y después aprendieron a dormir en el pozo de Zorro, al que se llenaba de agua, mientras les tiraban confites, que es como llamaban a los bombardeos. Y muchos cuentan eso, ¿no? Como, bueno, uno se acostumbra. Entonces, yo creo que ahí hay un eje interesante para pensar estas problemáticas. Y un poco esto también que se mencionaba antes de el Internet como la posibilidad de ampliar el espacio y al mismo tiempo la dificultad que es la competencia que hay en Internet, ¿no? Cómo le ganamos a Netflix para que vean nuestras obras o escuchen uno de los discos de mi banda o bajen tal libro, etcétera, ¿no? Eso, como comentario al aire ahí en voz alta. Respecto a la memoria, pensaba mientras escuchaba que también hay algo interesante en eso de las diferentes etapas, ¿no? De cómo aparece la memoria del trauma en las creaciones teatrales. Por eso me parece interesante como la comparación o poder escuchar en la misma mesa, por ejemplo, la ponencia de Maximiliano, digamos, sobre un evento reciente que todavía está transcurriendo y, digamos, las marcas del evento Malvinas en el teatro a lo largo de un periodo muchísimo más largo que va del 82 hasta la actualidad, que de acuerdo a lo que decías, claramente hay etapas, ¿no? Hay una primera etapa donde hay un intento de reconstrucción del hecho, otra donde en realidad aparece ya un imaginario mucho más poético sobre la guerra de las Malvinas, que se puede ver también con la cuestión de los desaparecidos, digamos, con otro tipo de traumas históricos, ¿no? Como los diferentes momentos, digamos, y las diferentes formas de hablar que tienen que ver con una temporalidad histórica también y un diálogo con el imaginario social, como ese imaginario va evolucionando por fuera del teatro, digamos, ¿no? Entonces, es interesante porque es una vía de entrada también a esto que parece como la caja negra de los estudios teatrales, que es cómo el teatro interactúa con lo político o lo social, ¿no? Esa caja negra que uno nunca sabe exactamente qué es, pero digo, esto es como una vía de entrada, es decir, ese tiempo o estas etapas de la memoria dan muestra, digamos, que también lo que se ve en escena acompasa o dialoga con un proceso del trauma que es social, que es colectivo, digamos. Sí, y eso también se ve, por ejemplo, acá en Capital Federal, cuando empezó todo el tema de la pandemia. Me acuerdo un montón de compañeros, colegas, no voy a dar nombres porque no quiero que les falle después el archivo, pero que eran optimistas, como, bueno, Shakespeare publicó tantas obras en pandemia, pasó tal cosa. Digo, la gente como con ese entusiasmo originario de, bueno, vamos a salir mejores de la pandemia, ¿no? Que quizás hoy en día ya es como, bueno, sí, salgamos primero y después nos vamos adaptando un poco más, ¿no? Digo, esto de los imaginarios también, y también como el Internet ahí permite que circulen de otra forma, ¿no? Que, por ejemplo, en Malvinas, pensar Malvinas en el 82 e ir al teatro a verlo. Claro. Me preguntaba por qué no habías mencionado a Lola Arias, Campo Minado, que fue la obra sobre Malvinas más famosa fuera de Argentina, ¿no? Pero bueno, capaz que eso es otra discusión. Es también una de las más famosas dentro de Argentina. De hecho, a mí me pasa que como el corpus es bastante poco conocido en general, tiene muy baja visibilidad, que para eso estoy trabajando en una serie de antologías que justo las tengo convenientemente acá. La última se puede bajar, ya son 3, la última se puede bajar desde la página del Instituto Nacional del Teatro.
pero una cosa que me pasa mucho en congresos es que como la gente no conoce tanto el corpus, porque no lo tiene tan presente, y suele tener una baja visibilidad porque suele ser visto como un tema solemne, un tema importante, entonces cuesta ir a ver obras que uno sabe que van a ser solemnes, como diría Peter Brook, digamos. Y lo interesante es que muchas veces me hablan de Los Pichiciegos, que es una novela, me hablan de Las Islas de Gamerro, que es otra novela, me hablan de Los Chicos de la Guerra, que es una película basada sobre un libro de testimonios, Iluminados por el Fuego, y recientemente empezó a aparecer como, bueno, la de Lola Arias la viste, ¿no? Pero hasta entonces eran todas obras literarias o de cine. Entonces un poquito también la idea es confrontar eso. Ampliar. Bien. Bueno, vamos a tener que dejar acá. Me encantaría poder seguir media hora más discutiendo, pero voy a respetar los tiempos estipulados por el programa, sobre todo para poder hacer la pausa y estar con energías para la próxima mesa después del mediodía. Ahí en el chat, André Carreira envió uno de los textos, así que muchísimas gracias, que alimentan mucho esta discusión que acabamos de tener. Está ahí en PDF. Antes de cerrar el chat, no se olviden de descargarlo. Muchas gracias, André. Y bueno, gracias Maximiliano, Francisca, Ricardo, José, muchísimas gracias por esta discusión. Y bueno, espero que se prolongue en el resto de las mesas del coloquio. Muy agradecidos, muy agradecidos. Muchas gracias. Buen día. Buen día para todos. Buen día.